La semana anterior, como ustedes recordarán, hicimos el tema de biomas, donde presentamos los ecosistemas mundiales, los ecosistemas grandes, lo que nosotros conocemos también como los espacios bióticos zonales, ¿no? En este caso, nos vamos para la segunda parte. ¿Se acuerdan que en biomas determinamos ciertos problemas generados por el hombre, es decir, la acción del hombre dañaba los biomas o ecosistemas mundiales? Y en base a toda esta problemática se buscaba una solución, y esta solución se conoce como el proceso del desarrollo sostenible. Ahora vamos por la segunda etapa. Dentro de este proceso de desarrollo sostenible, vemos nosotros la definición de cuidar nuestros recursos. Vamos a especificar qué son los recursos, cuál es la problemática, no solo en el bioma en general, sino en cada uno de los recursos más importantes que tenemos y los principales problemas que se generan por la depredación de estos recursos. Como vamos a tener que enlazar dos temas, nuestro video motivacional de hoy, más que mostrarnos una problemática, nos va a resumir qué es el desarrollo sostenible, que es lo último que vimos en la clase anterior, para enlazarlo con este tema. Así que atentos.
Muy bien, con eso ya pudimos complementar la idea que habíamos trabajado la semana anterior sobre desarrollo sostenible. Como ustedes se han percatado, es una política de trabajo actual que ya no solo busca generar ingresos económicos en la población, sino preservar la satisfacción de necesidades de la misma y preservar los recursos naturales. Por eso nuestro tema es recursos naturales y desarrollo sostenible. Esto lo vimos la semana anterior, sino que es la forma en la que enlazamos este tema. Crecimiento era, recuerden ustedes, aumento de cifras, es decir, aumento de dinero. Los países tenían dinero y el problema no radicaba en la tenencia de dinero que pudiesen mantener o los recursos que pudiesen tener en general, sino cómo esto era distribuido a la población, buscando una equidad de desarrollo económico. Pero como ustedes saben, ese desarrollo económico no priorizaba la naturaleza. Es allí que se trató de mantener ese desarrollo económico a través de la ciencia, pero la ciencia no siempre perduraba o cuidaba los recursos. De allí la necesidad de generar un nuevo concepto que es el desarrollo sostenible. Recordar, la semana anterior lo mencionamos, hay dos agendas importantes en este cuidado del desarrollo sostenible. La Agenda 21, que consiste en la definición de conceptos, mientras que la Agenda al 2030 era la presentación de los 17 objetivos, que aquí los vemos de nuevo. Ahora sí, empezamos con la temática de recurso natural. Los recursos naturales son la riqueza o la potencia de una nación. Significa que no necesariamente tenemos que traducir ese recurso en dinero para manifestar que de verdad es la base del sustento económico de un Estado. El recurso mismo ya lo es, porque este recurso es el que va a generar todo este proceso de desarrollo de un país. Y va la pregunta para iniciar nuestro tema. ¿Por qué son importantes los recursos naturales? Es un tema que se trabaja desde el colegio, desde pequeñitos nos enseñan, pero quizás no lo hemos concientizado tanto o no lo hemos visto de forma continua los temas, por eso no nos damos cuenta que cada problemática que tiene el mundo, atraviesa el mundo, tiene que ver con el uso correcto de los recursos. Muy bien, Daniel, para poder mantener a las personas con una estabilidad social. Con todo, ¿no? Nosotros sin los recursos no tendríamos vestimenta, no tendríamos alimentación, no encontraríamos vehículos de transporte, desde antes, no hasta ahora, diferentes formas. Y va enlazado con lo que dice Melanie, porque a través de ellos satisfacemos nuestras necesidades. Muy bien. Esta otra pregunta. ¿Por qué es importante para las empresas cuidar los recursos? Porque para nosotros las personas en general, las empresas son asociaciones de personas naturales, ¿no? Y cada una de estas personas entiende la importancia del recurso, pero cuando se agrupan como persona jurídica pierden este equilibrio o la responsabilidad social que deberían tener. ¿Por qué ellos deberían cuidar los recursos? Daniel dice, si no cuidan los recursos cuando se acaben, el mundo sería un caos. Muy bien, Daniel. Ya de por sí estamos viendo diferentes problemas generados por el mal uso o depredación de estos recursos. Melanie, porque si no los cuidan pueden agotar y no produciríamos muy bien. Y si lo vemos por el lado económico, ellos mismos utilizan los recursos para generar dinero. Y si no tienen recursos, no generan dinero. Excelente. Y este segundo video tiene que ver con la importancia de la utilización y cuidado de los recursos. Ahí está que para sacar más provecho de... Excelente. Tenemos ahí diferentes respuestas, ¿no? Desde una respuesta social, desde una respuesta económica y una más pragmática. Kelvin tiene razón. Lo que ellos buscan es sacar provecho de los recursos, pero están haciendo un mal uso de estos recursos y eso está desencadenando la problemática que tenemos. Muy bien, vamos con nuestro segundo video sobre importancia
de los recursos, ustedes se van a dar cuenta que hoy día es un tema muy social. Vamos a hablar de diferentes problemáticas. Por eso también, aprovechando que estamos pues aquí en redes, nos ayuda ese tema de estudios que ya se han generado. Muy bien, chicos, ahí está el video oficial de esta institución del cuidado de los recursos que va de la mano pues, con la misma ONU, obviamente. Y nos vamos a percatar, como les estaba escribiendo en el chat, que los más afectados siempre son los grupos nativos, ¿no? Los que no pueden tener acceso a las mismas satisfacciones, necesidades que nosotros. E inclusive ellos tienen cercanía con los recursos, pero terminamos afectándonos con el mal uso de ellos. Claro que esta temática encierra casi todas las últimas películas, los últimos documentales, todo lo que se conversa, porque
Creo que nadie es ajeno a la depredación que se da en los recursos. Vamos a ver cómo funciona este proceso del cuidado de recursos porque no es algo sencillo. No es de la noche a la mañana que tú vas a enseñar a la población se va a concientizar y el problema está solucionado. No es así, es un trabajo muy arduo y vamos a ver los elementos que implica. Como pudimos ver en nuestro video, existe la importancia de estos recursos en base a la satisfacción de las necesidades del hombre. Se podría clasificar o definir un recurso natural como eso, como un elemento de la naturaleza que se utiliza para la satisfacción de necesidades del ser humano o de otro ser vivo. Esto va a generar el bienestar y el nivel de vida, es decir, una mejor calidad de vida para el hombre. Pero acá viene lo importante también. Un mal uso no generaría bienestar, sino al contrario, generaría ya un prejuicio para el hombre, porque él mismo utilizó mal el recurso. Es similar a la definición o el uso de la tecnología. El problema no es la tecnología, el problema es el uso que el hombre le da a dicha tecnología. Los recursos naturales tienen que obligatoriamente satisfacer una necesidad. Por lo tanto, cuando yo digo suelo, tengo que pensar a qué me refiero con recurso suelo. Me refiero a toda la estructura de la corteza, me refiero a la composición externa, me refiero específicamente a una actividad económica o a varias, porque el suelo me sirve para ganadería, me sirve para agricultura, para minería. Entonces el concepto de recurso es muy amplio, pero tengo que estar seguro que de verdad el recurso es utilizado en la satisfacción de necesidades del ser humano. Porque en el suelo, si bien nosotros hablamos que es un recurso, termina siendo el recurso más que todo la diversidad, la fertilidad y la composición del mismo más que el suelo en sí. Los recursos naturales se van a clasificar en recursos no renovables, renovables e inagotables, también llamados permanentes. Los inagotables son aquellos que nunca van a desaparecer. Se creía que recursos inagotables antes eran obviamente el agua, el aire. Sin embargo, sabemos que están ellos en recursos renovables. Significa que sí se pueden acabar si los utilizamos más allá de su proceso de regeneración o ciclo natural. Entonces, ¿qué cosa es un recurso inagotable? Es solo la energía. Y cuando yo digo energía, sé que puedo obtener la energía de diversas fuentes. Por lo tanto, la energía nunca se va a acabar porque siempre voy a encontrar otra fuente para generar energía. Pero eso no quita que la fuente inicial haya sido depredada. En el caso, perdón, de los recursos no renovables, vamos a encontrar todos los recursos relativos a la minería, tanto los productos metálicos como no metálicos, ¿no? Los no metálicos serían los elementos de la construcción, mientras que los productos metálicos es casi todos los minerales que conocemos. En el caso de energéticos tendríamos los hidrocarburos, que son los que generan actualmente energía, ¿no? Petróleo, carbón y el gas natural, que siempre ha estado, pero es de uso más actual. Y está reemplazando a los dos que se estaban perdiendo, ¿no? El petróleo cada vez es menor y el carbón ya llegó a estar clasificado como uno de los recursos que se va a acabar más rápido. En Europa ya escasea el carbón y como ustedes saben, ellos ya no están utilizando los lignitos, que son los bloques grandes de carbón, o sea, los trozos grandes, sino la hulla que usualmente la utilizabas en una parrilla. Eso significa que es uno de los recursos que se ha deteriorado más. En el caso de los recursos renovables, tendremos que clasificarlos en tres grupos. Los fijos son el aire y el agua. Estos se supone que duran más que todos los que se encuentran en este grupo. Solo que, como les estaba manifestando, el hombre se ha confiado y ha hecho un mal uso de ellos. El mejor ejemplo para entender cómo depredamos o utilizamos el agua antes de su proceso de regeneración es entender las temporadas. Cuando a ti te dicen en una temporada que no puedes consumir ciertos productos porque están en veda, se supone que no deberíamos hacerlo. Estos productos son los langostinitos, están las machas, las conchas negras. Sin embargo, en el mercado ilegal se siguen comercializando.
y también parte de nosotros mismos. Si sabes que están en temporada en que no pueden cazar o utilizar o pescar las conchas negras, tú no podrías acercarte a un restaurante y preguntarle, ¿usted tiene hoy día ceviche de conchas negras? Sería lógico, ¿qué esperas que te digan? ¿Que sí? Cuando se supone que están en temporada de veda. Entonces, allí nos vamos dando cuenta que nosotros somos parte de esta problemática. ¿Y por qué nosotros debemos observar este ciclo? Porque es esa época donde las diferentes especies están regenerando, ¿no? Si tú comes un langostino chiquitito, ¿dónde piensas encontrar un langostino grande? Porque se supone que las crías de langostinito son las que van a crecer para poder tener más langostinos. Las personas no lo piensan así, las personas dicen, ay, no, es que con un langostino chiquito la comida es más rica que con el grande. Pero está el punto del ciclo. Si tú te comes todos los bebés, ¿qué familia grande vas a tener más adelante? Profesora, ¿y esto sucede? Claro que sí. Sin irte muy lejos, a pesar que nosotros no somos comestibles, ¿qué le está pasando a Europa con el tema de su población? Como la mayoría no quiere tener niños, el continente se estaba considerando un continente viejo. Todas las personas que quedaban eran mayores y tenían que hacer diferentes políticas para repoblar este continente, porque si no, obviamente, se quedaba sin personas. Un proceso natural. Ahora, estos son seres vivos. Nosotros somos personas, pero en el caso del agua es lo mismo. Tiene un ciclo, ¿se acuerdan que hemos visto hace poquito el ciclo nada más? Hay un proceso de evaporación, de condensación, de retorno, filtración, escorrentía. Este proceso tiene que darse paulatinamente, no acelerado ni retrasado. Y el proceso de calentamiento global está acelerando el ciclo del agua por algunas zonas, porque hay mayor proceso de evapotranspiración, hay mayor proceso de retorno, entonces se vuelve una problemática grave. Luego tenemos el tema del recurso semi-renovable, que es el suelo. ¿Por qué semi-renovable? Porque el suelo toda la vida vas a tener. Profesor, entonces, ¿qué perdería? La fertilidad y uso o recurso del suelo. Yo voy a tener una corteza que pisar. La pregunta es, ¿este suelo me servirá para sembrar? Lo que nosotros estamos matando es la fertilidad que tiene este suelo. Y suelo sin fertilidad no nos sirve. Y variables tenemos flora y fauna. ¿Por qué? Porque existen infinidad de especies dentro del concepto de flora y fauna. El problema está en la confianza que el hombre tiene de que siempre van a existir animales y plantas. Y no se da cuenta que cada año se extinguen más animales y se extinguen más plantas. Por lo tanto, ¿qué estamos esperando? ¿A que le pase lo mismo que el agua y contar ahí nuestros poemas y videos de, ay, ¿qué sería estar sin agua? No, pues, eso tendríamos que nosotros tomar conciencia. Recursos naturales, materiales básicos, es decir, recursos que son necesarios para que el hombre pueda desarrollarse y pueda mantener la vida. El suelo por la alimentación y por el tema de otras actividades económicas. Los animales, alimentación, vestimenta. Minerales, todos pensarían que solamente es por el tema de riqueza, pero no. Si nosotros no tenemos minerales, no tendríamos ni proceso de transporte, no habría energía. Como cada cosita, Daniel. Así estoy haciéndolo más lento que cuando otras oportunidades explico. ¿A eso te refieres? Ah, sí, sí estaba detallando, por eso todavía no estaba avanzando. Hay otras que las vamos a pasar más rápida y otras más lento. Perfecto, Daniel. Luego en el tema de minerales, como ya se ha manifestado el tema de la energía, los bosques son los más importantes, creo, porque van de la mano con el concepto de suelo. Yo no tengo bosque si no tengo un suelo fértil, y este bosque me va a generar a mí oxígeno, y no solamente oxígeno, sino también estos gases contaminantes que se supone que la naturaleza los pone por una finalidad de termorreguladora, pero que el hombre les aumentó, van de la mano con ese sistema de bosques. Además que el bosque evita la
erosión constante del suelo o del espacio. Si yo no tengo bosque, más rápido se deterioraría el suelo. Y bueno, las masas de agua que ya sabemos desde la clase de hidrografía que sin agua no se vive. Recurso agua, ¿no? Si lo hemos analizado en hidrografía, casi todo el planeta es agua, 71% del planeta es agua, y de ese 71%, 97% es agua salada. Siempre ha estado presente y más bien estamos teniendo la temporada en que iniciaríamos el proceso de pérdida del agua. En el caso del recurso suelo, tenemos tanto la fertilidad para actividades económicas como su composición. Tendría que ser en este caso los minerales. En el caso del recurso aire, vamos a tomar nosotros el oxígeno para respirar. Y acá viene lo más importante. Recuerda que la atmósfera no solo es importante para respirar. Ya hemos estudiado en la clase de cambio climático, ¿no? De contaminación, que esta atmósfera nos protege de diferentes elementos, de los rayos ultravioleta, de los rayos solares, de los meteoritos. Cada parte de esta atmósfera tiene una función. Los recursos minerales en general los podríamos clasificar en minerales preciosos. Oro y plata están allí. Minerales de construcción no metálicos. Sin estos no tendríamos viviendas. Minerales combustibles, energía, hidrocarburos. Los de alimentos también como el salitre. Minerales metálicos, los preciosos están aquí. Oro y plata son también metálicos, pero los dividen porque los metálicos pues tienen más un uso común y los preciosos se pueden utilizar también como los minerales metálicos, pero adicional a ellos pues tienen el valor económico. Y acá viene el tema relacionado a nuestra realidad. La pregunta sería, ¿no? ¿Por qué el Perú tiene que cuidar algo? Profesora, porque todos estamos inmersos en la problemática del cambio climático, de la contaminación, de la depredación. No solo eso, sino que, como en Cívica habíamos mencionado, éramos modelo de diversidad cultural, o sea, el ejemplo de diversidad cultural del planeta. En el tema ambiental, somos uno de los lugares de mayor biodiversidad. Por lo tanto, si el Perú sufre deterioros naturales, no solo estamos deteriorando nuestro hábitat, sino que estamos deteriorando las reservas de recursos del planeta. Entonces, mira la responsabilidad que tenemos como peruanos. No solo es cuidar lo nuestro de nosotros, sino lo nuestro que protege a toda la población humana en general. Eso ya, o de eso ya es consciente el Perú. De allí quizás haber presentado primero el informe del cambio climático y de tomar medidas para intentar mejorar la solución. Es un proceso complicado, inclusive porque no todas las autoridades se materializan o responsabilizan con este problema. ¿Cuáles son nuestros retos entonces? El Perú tiene una serie de desafíos que se pueden traducir en oportunidades que se deben aprovechar para mejorar su calidad de gestión del ambiente, ¿no? Tenemos que fortalecer la gobernanza o gobernabilidad ambiental, es decir, cómo nuestras autoridades cuidan los recursos, generan normas para el cuidado de estos recursos y cómo el pueblo también comprende esta situación. Mejorar el bienestar de las poblaciones y generación de empleos verdes. Estos empleos verdes, ¿has escuchado las viviendas ambientales o las viviendas ecológicas, ¿no? Que utilizan un tipo de energía distinta? También esto va a generar oportunidad de trabajo. Reducir la vulnerabilidad. Esto sí es complicado, porque el Perú, siendo uno de los lugares que es amenazado por mayor cantidad de fenómenos naturales, aún no toma conciencia del todo, inclusive las autoridades, y no se prepara ni para las heladas, ni para las sequías, ni para los huaicos, ni nosotros para los sismos o maremotos. Y fomenta el enfoque del aprovechamiento sostenible de recursos naturales. Todos deberíamos entender esto, o esta temática debería ser un tema transversal en cualquier carrera. ¿Cuál es la problemática en general? Muy recientemente nos hemos enterado de que la naturaleza se cansa como nosotros sus hijos y hemos sabido que como nosotros puede morir asesinada. Hay una idea que antes tenía el creador en general que creo que inició la problemática total de la naturaleza y era creer que todo iba a durar para siempre. Todos creían que iban a tener un sol eterno,
una atmósfera eterna, agua eterna, naturaleza eterna, que gastaban y gastaban o sobreutilizaban estos recursos. Y acá viene lo importante, ¿no? Si el Perú es una muestra de biodiversidad o diversidad biológica, lo importante es entender qué significa biodiversidad. Y la biodiversidad no es nada más y nada menos que la variedad y variabilidad de los recursos. Profesor, ahí me confundo, ¿cómo que variedad y variabilidad? Entonces, la biodiversidad tiene tres componentes: componente ecosistémico, componente de especie y componente genético. La variedad se da en ecosistema y en especie, y la variabilidad se da en genética. Para que nosotros podamos entender, vamos a utilizar un ejemplo sencillo. ¿Cuántos tipos de papa hay en el Perú? A ver, chicos, ¿quién sabe? ¿O quién se aventura a dar un número? 10 tipos de papa, 40 tipos de papa, 275, muy bien, Anderson. Ariana dice 6 tipos de papa, obviamente. Daniel dice 6408. Nicole dice 729. Eran 3000, dice Melanie. Elvio iba a dar su número. Más de 2000. Ardio dice son mucho más de 6, mucho más de 10, mucho más de 30. Se sabe, bueno, como lo han contado por allí, que el Perú tiene más de 3500 tipos de papa. Así lo enuncian, ¿no? La variación es mínima entre este tipo de cantidades de papa. Y la pregunta sería, ¿cuántos tipos de papa has consumido? Le dice 3. Yo creo que más de 3, solo que no están preguntando a veces a la mamá o al papá o a quien cocina, ustedes mismos qué están comiendo, ¿no? Papa amarilla, papa guairo, papa blanca, papa tomasa, chungay, canchán, las papas de cóctel. Oye, hay bastantes tipos de papa. Y la pregunta es, ¿llegaremos a probar 3500 tipos de papa? No dice, yo las veo iguales. Parecen, pero en realidad no sirven para la misma función. Por ejemplo, hay papas que las pones en guiso y se desarman toditas, son muy arenosas. Hay otras papas que las fríes y quedan mucho mejor. Y si fríes la otra papa, se amasa todita. Entonces, acorde a lo que necesitas, utilizas también el tipo de papa. Y el tamaño, hay papas muy pequeñas, entonces si yo estoy haciendo una venta en un negocio, por ejemplo, pollería, estoy trabajando en un restaurante, no me conviene utilizar papas muy pequeñas. Todo eso va a cambiar. ¿Y por qué vamos a esta explicación, no? Como ustedes saben, hay papas que aparecen en cantidades, papa amarilla, papa blanca aparecen en cantidades, pero hay otras que aparecen muy poquito y las encontramos en las zonas de Suni, que son conocidas como los valles autárquicos, ¿se acuerdan? Que solo alcanzaba para abastecer a la población. ¿Dónde estaría este concepto? ¿En ecosistémico, en especie o en genético? Sería en este caso en genético, ¿no? La especie sería la papa, y está dentro del concepto, obviamente, de tubérculos, y ahí podrías clasificar muchas más cosas. Y la pregunta es, ¿dónde crece papa? ¿En qué región del Perú crece papa? Muy bien, en la zona andina, en la sierra, región andina, como le queramos decir. Y si queremos nosotros comparar en qué otras partes del mundo crece papa, como ustedes saben, no sé si habrían escuchado o en algún momento le he mencionado, no recuerdo, que nosotros dimos papa a Europa cuando tuvieron el problema de la guerra mundial. Ellos se quedaron sin alimento y el Perú envió papa. Exacto. Y ellos no lograron generar esto de la diversidad genética. Hay unos tipos de papa muy grandes allá que se acentuaron. ¿Por qué? Porque justo ustedes han dicho, crecen en zonas frías. Mira, ahí han puesto el ejemplo de Bolivia.
Bolivia, Perú, zonas frías, con cordillera, entonces algo similar a, por ejemplo, tengo la zona de Europa. Inclusive hay, bueno, nos conquistaron antes, hay diferentes productos, ¿no? Limones chiquitos nosotros tenemos, mientras que allá hay limones grandes que parecen de jugo como naranjas y no son ácidos, son dulces. Eso va a explicarnos la diversidad de ecosistemas. Los lugares son distintos. Claro. Excelente, Melanie. Nosotros tenemos un limón agrio, por eso también el ceviche es distinto. Nosotros hacemos un ceviche en Europa y no te va a igual. Ya comprendimos estos conceptos. Entonces, los niveles serían biodiversidad genética, específica y ecosistémica. Dentro del concepto de ecosistémica, ¿quiénes están? Los biomas, que ya estudiamos, los paisajes, los ecosistemas de definición de ciencias naturales, los hábitats, las poblaciones. Estos conceptos los saben bastante por ciencias naturales, ¿no? Todo eso es diversidad ecosistémica. El Perú tiene una diversidad ecosistémica. ¿Por qué? Por su diversidad de climas. Los climas, más las corrientes y la cordillera de los Andes, han logrado que en el Perú crezcan distintos tipos de productos o especies. Como nosotros tenemos una diversidad ecosistémica, tenemos también una diversidad específica, una variedad específica. Es decir, no solo tenemos lugares distintos, sino que además dentro de sí reinos distintos, no familias distintas, poblaciones, todos esos conceptos. Ahora, dentro de estos conceptos generales vamos a tener encima una diversidad genética. Lo que te acabo de explicar de la papa no solo pasa en la papa, sino también en el maíz, en las plantas medicinales, por eso la foto aquí, ¿no? Genética y colocan los tipos de maíz. Los tipos de cebolla, si tú crees que solamente tenemos un tipo de cebolla, la clásica cebolla que utilizamos está. Desde por sí ya tenemos dos de colores, ¿no? La que dicen la rosadita o la blanca, pero en esta rosadita hay moraditas, medias verdosas, hay diferentes tipos de cebolla, de tamaños también. Por lo tanto, el Perú representa una muestra de diversidad, ya sabes, variedad ecosistémica, variedad específica y variabilidad genética. Esto se llama biodiversidad. Correcto, Antonella, muy bien. Y la blanca que abunda en Estados Unidos, que nosotros lo tenemos en la zona de Arequipa, si te das cuenta, Arequipa tiene una zona muy pegada a la sierra, temperaturas bajas, similares a los que vamos a encontrar en otros países, como en Estados Unidos. Importancia de cuidar esta diversidad, ¿no? Y acá vemos nosotros económicas, ecológicas, estéticas y éticas. Es decir, no cuidas la naturaleza necesariamente porque solo te da dinero, porque es algo que preserva la vida, sino también va a generar belleza, porque muchas personas vienen a visitar el Perú por la diversidad y belleza de sus paisajes. Y ética, porque así no te explicásemos un tema por responsabilidad, por sentido común, por identificación, tendrías que cuidar los recursos. Entonces, ¿qué es lo que se necesita, no? En el caso ecosistémico, regulación de gases, esto en tema de la contaminación, climas hídricos, sedimentos, refugios para las especies, mantener la belleza estética, cultural. En el caso de las especies, el control biológico para que las especies no se extingan, ayudar con el tema profesional, porque en el caso del Perú, en la costa encontramos los zootécnicos, los biólogos, pero en la sierra y en selva no siempre se da. Y en el caso genético, puedes cuidar la diversidad de estos productos. ¿Qué título se ha llevado el Perú? El Perú tiene 28 de los 32 climas del planeta. Profesora, pero existen muchas clasificaciones climáticas, claro, pero esta clasificación oficial de la ONU, de la UNESCO en este caso, de dar 32 climas, 28 están en el Perú. Súmale 90 microclimas encima. 84 de las 104 zonas de vida. Prácticamente toda la diversidad está contenida en el país. 70% de la diversidad del planeta. Si el Perú se dañase, el planeta perdería 70% de su diversidad. 25.000 especies de flora. Ponte a pensar en tu mente cuántos tipos de plantas conoces. Especies, ¿ah? No estoy hablando de genética. Cada una de esas especies podría tener miles y miles
de clasificaciones genéticas. 30% de esta especie o este conjunto de especies de flora es endémica. ¿Qué significa endémica? Propio del lugar. Es decir, que si se acaba en el Perú, no la encuentras más. 2.000 especies de peces. Tenemos el primer lugar en general, pero si hablamos solo de peces de agua dulce, tenemos el tercer lugar. Son 200 especies de peces en general desde la parte del mar peruano y de la zona continental. 1.800 especies de aves, tenemos el segundo lugar luego de Brasil, y sin irnos tan lejos, ¿no? Solo la reserva, no, el Parque del Manu, perdón, tiene 800 especies de aves. Todo un parque, 800 especies. En Manu prácticamente tienes todo el concepto de aves del Perú. 3.532 especies de mariposas, tenemos el primer lugar. Y es una pregunta muy graciosa, ¿no? ¿Cuándo vemos mariposas nosotros? ¿Cuántos tipos de mariposa conocemos? Es muy difícil verlo en el lado de Lima porque también hemos deteriorado los parquecitos, ¿no? Los parques, casi no tenemos lugares donde están las mariposas. Y claro, es muy raro que a un limeño te diga, he visto muchas mariposas. Pero mira, tenemos el primer lugar con 3.532 especies. Y ya sabes que la especie se puede subdividir en genética. Faltan ver 3.531. Y eso nos motiva. Cabo una mariposa muy bien. Luis debe vivir en una zona pegada a espacios naturales y eso es muy bonito. Si te das cuenta, esto motiva a que nosotros conozcamos más nuestro país. No, no todos los temas los vamos a ver aquí en geografía, porque algunos corresponden a biología en sí, pero se relaciona esta parte. 332 especies de anfibios tenemos el tercer lugar y 365 especies de reptiles con el quinto lugar. Y esos son algunos de los datos, ¿no? La diversidad genética del Perú es mayor todavía. Vamos a encontrar, por ejemplo, 36 especies de maíz, esa la vamos a diversificar, 650 especies de frutas, 787 especies de plantas alimenticias. Y tu pregunta es, ¿cuántas plantas he comido? A ver, ya. Luego, 150 especies silvestres de papa, especies, por eso que yo le digo, vamos a diversificarlo de forma genética. Y acá solamente cuentan las silvestres, las no domesticadas, no utilizadas constantemente. 15 especies de tomate, 4.400 especies de plantas nativas de usos conocidos, o sea, las conocidas, de las cuales tenemos nosotros 782 con propiedades medicinales, no, alimenticias, perdón, 1.300 de propiedades medicinales, ornamentales 1.600. Sin embargo, nosotros preferimos ir a la farmacia a comprar todos los productos, cuando tendríamos infinidad de formas de curarnos de manera natural. Por eso que las comunidades campesinas conocen ello y utilizan estas plantas. Ahora, ¿cómo consiste el cuidado? El cuidado de una zona de biodiversidad se conoce como un sociosistema. ¿Qué significa? La biodiversidad la pone la naturaleza. Nosotros no la generamos. Nosotros estamos encargados del servicio ecosistémico, es decir, simplemente la tarea de cuidar algo, nada más. Darle soporte, regular el uso de estos recursos, dar los recursos a la población y enseñarle a la población a cuidar los recursos. La primera tarea es conocer las especies descriptas. ¿Qué es eso, profesora? Las especies estudiadas, o sea, lo que existe en el planeta. ¿Por qué? Debes haber escuchado tú siempre que no puedes amar lo que no conoces. Es ley, teoría básica. Entonces la pregunta es, ¿cómo puedes amar o cuidar algo que no conoces? Nos acabamos de enterar que tenemos el primer lugar en mariposa y tú dices, conozco solo una. Entonces, ¿cómo vas a cuidar las otras especies si ni siquiera saben dónde están? ¿Y cómo puedo ubicar eso, profesora? Existen los hotspots o puntos calientes de la biodiversidad.
significa que son los lugares que tienen mayor diversidad del planeta. Y aquí está el Perú, en los Andes tropicales. Sin contar que de por sí toda esta zona de América del Sur es considerada la mayor zona de biodiversidad por la Amazonía, pero aquí están colocando pues los puntos más calientes, es decir, donde hay más especies endémicas en general. Y allí está el Perú. ¿Y cómo vamos a empezar a cuidar? Cuidando las plantas. Es lo principal. Tú cuidas las plantas y recuperas casi todo el problema de la contaminación y todo lo que es en la atmósfera y el suelo. Recuerda que para solucionar el cambio climático nos piden sembrar árboles, porque esto es una fuente de sumidero de carbono. Tenemos que tener una relación entre producir, mejorar y conservar. Esta conservación de la biodiversidad se va a dar a través de buenas prácticas agrícolas, en el cuidado de servicios ambientales, enseñarle a la población, conocer los recursos y dar la actividad del lugar, ¿no? Esto de cuidar las plantas se relaciona con cuidar el agua, mantener la biodiversidad. ¿Por qué? Porque cuando hay un incendio forestal, date cuenta que no solo se afectan los arbolitos en sí, sino los animales que están en esos arbolitos, la cobertura vegetal y la dinámica poblacional. Nosotros vivimos estos recursos y estamos inmersos en este proceso de conservación. Allí hay una serie de estrategias, ¿no? Que parten no solamente desde educar a los colonos o a los pobladores, sino inclusive a que el Estado genere infraestructura adecuada para el cuidado. De tal manera que va a haber una relación entre producción y conservación. ¿Qué voy a hacer con las plantas? Voy a utilizar la madera, combustible, ¿no? Diferentes productos, inclusive voy a visitarlos, voy a hacer turismo. Pero a la par tengo que ir utilizando y mejorando el clima, conservando la biodiversidad, cuidando el agua y generando ecoturismo, enseñarle también a las personas cuando hacen turismo el cuidado de las plantas. ¿Cuál es la institución del Perú encargada del cuidado de plantas y animales? SERFOR. Se encarga de todo lo que es el recurso forestal y fauna silvestre. Fauna silvestre, llámese a los animales no domesticados y que no se consumen, que no es usual el consumo. ¿Eh? Y si tú crees que por no vivir cerca a una zona rural o no trabajar en actividades económicas depredadoras, ya estás exento de la responsabilidad. Falso. ¿Por qué? Porque las ciudades, es decir, donde nosotros vivimos, también son importantes para la biodiversidad, porque afectan de manera indirecta toda la contaminación. ¿Dónde empieza? En las ciudades. Segundo, todos esos recursos que utilizan en las zonas rurales, ¿para quiénes van? Para las ciudades. Tienen que talar todos los árboles para nosotros, porque ellos en zonas rurales no utilizan tanto, por lo tanto somos parte de la problemática, ¿no? ¿Quiénes más también? Las zonas donde hay mayor cantidad de asentamientos humanos. Si te das cuenta, hay una relación entre sobrepoblación y contaminación, entre pobreza y problemas de contaminación. Las ciudades más contaminadas, aquí tenemos un foco, están con su puntito amarillo y mira aquí, hay un puntito amarillo. ¿A quién crees que corresponde ese puntito amarillo del mapa del Perú? ¿Qué ciudad crees que es ese puntito amarillo? Es uno de los más contaminados del planeta, ya sabes. Obviamente es la famosa capital, Lima. Muy bien, Marjorie. Y eso que está diciendo Marjorie, mira, está expresado aquí. Cómo cada vez que venían más personas a la capital por el proceso de centralismo, teníamos que ir eliminando los espacios de diversidad. Si tú ves o videos de Lima antigua, Lima tenía muchos jardines, tenía también zonas de bastantes animalitos, granjas, ¿no? Ahora casi no quedan. La mayoría de alcaldes no les gusta cuidar los espacios de recreación ambiental y suelen colocar plazas, ¿no? Las placitas, quitan todos los arbolitos.
Muy bien, Luis Ángel, casi la mayoría de distritos eran pues chacras, lugares de cultivo, extensiones. La capital era exactamente el cercado de Lima, el famoso cercado de Lima. Mm. Sigue siendo una zona fértil. Mi El Salvador era una pampa. Entonces, allí se utilizaba mucho para la agricultura. Ahora todo está poblado. Ahora, no es malo poblar, pero nos damos cuenta que tendríamos que buscar un equilibrio porque Lima está ya sobrepoblado y también hay una escasez de recursos. También existen algunos ecosistemas urbanos cercanos, por ejemplo, sin irnos muy lejos, tenemos los pantanos de Villa, que son los espacios silvestres, los humedales, algunos desiertos o dunas muy pegados a las ciudades, por eso tienen que cuidar. Y vamos a encontrar, al igual que en una zona natural, los hotspots de las ciudades, los puntos que tienen más diversidad dentro de una ciudad. E inclusive miren aquí cómo el problema del cambio climático está afectando Lima. Vemos todos esos puntos de aumento de temperatura. Y sin irnos muy lejos, ¿no? No solamente hay que cuidar pues los espacios urbanos, las zonas rurales que tienen más recursos, sino todos los espacios silvestres en general, porque en cualquier espacio del Perú existe un foco de diversidad. Allí vamos a ver diferentes. Muy bien, vamos ahora sí con los problemas, pero estos problemas ya los vamos a trabajar con nuestras diapositivas oficiales y nos vamos ahorita de receso. Volvemos a las 7:10 para empezar con los problemas de recursos naturales. ¿Listo, chicos? Continuamos. Ahora sí nos vamos directo a los problemas de recursos naturales. Ya conceptualizamos recursos. Empezamos con el principal problema. El principal problema de los recursos naturales es la depredación. ¿Qué es la depredación? Es el uso excesivo de los recursos. Y aún esto se vuelve más grave todavía cuando no hay un proceso de restablecimiento del recurso o utilizamos o tocamos lo que nosotros conocemos como la flora y fauna silvestre. Vamos a analizar una problemática, ¿no? ¿Qué ocasionó el coronavirus? No me refiero a la consecuencia, sino cuál fue la causa. ¿Cómo así empezó este virus? ¿Qué teorías hay sobre la existencia o el proceso de nacimiento de este virus? A ver, escribimos en el chat. Ahí están escribiendo, ya vivieron. Yo dije, ¿dónde están los chicos? No han regresado. Ocasionó que la economía del mundo se viera afectada generando desempleo. Muy bien, excelente, Melanie. La consecuencia principal. Y acá viene una pregunta, ¿no? ¿Qué tiene que ver o cuál es la relación entre Wuhan y el coronavirus?
El primer caso de COVID se detectó en la ciudad de Wuhan, China, específicamente en el mercado de esa ciudad. Excelente. ¿Qué había en ese mercado? Está como investigadora, a ver, ¿qué había en ese mercado? Explayen, escriban, chicos, participen. Ese tema se va a enriquecer más cuando ustedes escriban, participen. ¿Qué había en ese? Muy bien, Daniel. Comían murciélago. Es normal allá el consumo de los murciélagos. Excelente. Pregunta que nos va a llevar a esta parte. ¿Existe en el Perú un mercado similar al mercado de Wuhan? Sí, dice Antonella. ¿Dónde? ¿Cómo se llama? Cuéntenme. Aunque no necesariamente venden murciélago, exacto. Muy bien, Melanie. En mercado de Belén, en Iquitos, no necesariamente hay murciélago, pero es un mercado que el problema no es el mercado en sí, ¿no? Es que también se da la zona, pues, el tráfico de animales. Vamos a ver un video sobre ello. Feos, pero han visto su valor económico en piel. $500. $1000. Un ave cómica. Correcto, Melanie. Ahorita vas a ver la parte, bueno, de la comida no lo van a especificar aquí, pero hay videos hasta más largos de cómo consumen esos animales como comida en algunos, no todos, obviamente. Es casa para comer, de comida e ingresos. Es lo rapidito, es un video corto. Hay muchos más videos de ellos. La idea no es generar morbo, sino entender la problemática. A eso se le llama depredación. Exacto. Ahora, ojo, y aquí vamos a aclararlo. Y es importantísimo esto. Recuerda que no estamos cuestionando la forma de alimentación de los pueblos, porque por cívica aprendimos el respeto a
las costumbres de los diversos grupos que existen en nuestro país y en el mundo. Estamos especificando el problema de la utilización de los recursos de forma ilegal, no sostenible. Los cocodrilos son animales depredadores. Depende de los tamaños, un cocodrilo americano es chiquito, pero siempre se acercan hacia donde hay sangre, obviamente. No necesariamente así. Depende qué tipo de reptil, de anfibio nos acerquemos, o sea, tengamos contacto con él. También cómo estemos, hay animales que solo atacan cuando ven sangre, otros no. Son distintos. No siempre todo animales como en las películas, ¿no? Es otra característica. Ahora, la depredación es el uso inadecuado en demasía de un recurso. ¿Por qué? Porque hay muchas personas y necesitamos satisfacer esta necesidad. ¿Cómo es eso, profesora? Ustedes acaban de leer en el video, los más pobres recurren a este animal como comida. Falta de alimento, buscan un alimento. O también en el plano de la tecnología. Existen zonas del país donde se depredan los árboles, es decir, se talan, y no necesariamente para madera, solo porque necesitan el suelo. Entonces hay una tala indiscriminada en ese lugar. Las manifestaciones diversas de esta depredación pueden ocasionar, ¿no? La erosión genética. Profesora, ¿qué es eso? Ya aprendimos que la diversidad genética es la variedad, o mejor dicho, la variabilidad dentro de una especie. La erosión genética es lo contrario, es la reducción de la variabilidad llegando a la homogeneización de la especie. El mejor ejemplo que tú puedes tener para ello es el del rinoceronte. ¿Cuántos tipos de rinoceronte has escuchado? ¿Cuántos tipos de rinoceronte han escuchado? Yo les digo uno, el rinoceronte blanco. Otro, parte del blanco, negro, muy bien, Melanie, el rinoceronte blanco, rinoceronte negro, el gris, que es el común, muy bien, Antonella. Inclusive había una clasificación de rinoceronte que le decían el rinoceronte rosa, que si no me equivocara por su tipo de cuerno. Pregunta, ¿qué le pasó a esos tipos de rinoceronte? El blanco ya se extinguió. Muy bien, Melanie. Y el negro también. ¿Sí? ¿Sigue existiendo rinoceronte? Sí, y eso que el gris ya está en peligro de extinción. ¿Significa que extinguiste el rinoceronte como especie? No. El hombre extinguió la variabilidad del rinoceronte. Eso es erosión genética. Sigo teniendo rinoceronte, pero ya no la diversidad que tenía. Es como en la papa. Imagínate que hubiese un problema en el Perú y yo te dijese, ¿no? Ahora ya no hay 3.500 tipos de papa. Ahora solamente hay 10 tipos de papa. Ay, profesora, pero hay 10. Pero de 3.000, ¿qué le pasó? Erosión genética. Y esto va de la mano también con otros tipos de problemas. Y lo más importante dentro de esta problemática es lo de aquí. Se ignora a las comunidades de localidades involucradas. Es decir, no se les pregunta. Recuerden que el proyecto de consulta previa termina siendo consulta a posteriori. Se habla después del problema. Dentro de la causa, mejor dicho, del tipo de depredación hay causas, ¿no? ¿Cómo se puede depredar? Uno es la deforestación. También otro es la contaminación. Así hay diferentes procesos de depredación. La deforestación es la depredación del recurso forestal.
¿Qué es deforestación? Es la tala indiscriminada, es decir, talar no es malo. Talar es una actividad económica que te permite obtener los recursos derivados de un bosque, del árbol, la madera, por ejemplo, o la resina, o entre otros productos. El problema está en la cantidad de producto que talas de forma ilegal, porque lo ilegal nunca tiene proceso de solución. Es decir, el que está haciendo la tala ilegal no se va a poner a pensar cómo va a cuidar el arbolito, porque ni siquiera le importa formalizarse. Y el segundo problema es talar sin reforestar. Reforestar es colocar árboles donde habían. Y también está la técnica número dos, que es forestar, es poner árboles donde antes no habían. Cuando tú forestas, tienes que sembrar árboles que te ayuden a recuperar la fertilidad del suelo. Dos de los tipos de plantas más importantes para la forestación es el pino y el eucalipto. Por eso en Cajamarca han colocado pinos y eucaliptos. ¿Para qué? Para recuperar la zona de Cajamarca afectada por la minería y por la deforestación. También consiste en utilizar productos más naturales, menos agresivos, ¿no? Para el tema del cuidado de los bosques, evitando así las plagas, porque a veces estos terminan generando mayor contaminación. En el Perú existen más de 7 tipos de bosques, de los cuales se depredaban, o de los 6.000 tipos de arbolitos que habían, o de especies, se terminaban depredando más del 70%. Y de este 70%, no todos eran para madera, era simplemente porque necesitaban el suelo. Similar a lo que pasó en Brasil, pero eso sí fue un problema ya más sonado, agresivo, porque participó el Estado, mejor dicho, el gobierno, en el cual autorizaron a que los agricultores pudiesen talar a través de utilizar herramientas específicas para la tala o de incendios forestales, gran parte de los bosques para que luego pudiesen utilizar esa zona para agricultura. ¿Eso le parece algo bueno? No, porque tú no puedes dañar algo para generar otra cosa. Es quemar en general, y eso fue la causa por la cual comenzaron a iniciarse los incendios en Brasil, porque no pudieron después controlar este proceso que habían generado antropogénico. Y me estaba olvidando reformar algunas normas. El peruano violenta las normas, sabe que puede talar y no va a recibir una sanción tan alta, entonces lo siguen haciendo. Es la verdad, es como cuando te dicen no tienes la basura en la esquina y todos los vecinos lo hacen y la gente dice, pero al final no le dicen nada. Problemática. La floresta representa el recurso natural renovable más notable del país. Toda la selva es bosque. No somos un país exclusivo de superficie amazónica, pero es algo importante en nosotros. Miren, en el año 2019 se perdieron más de 147.000 hectáreas de bosques amazónicos. ¿Por qué? Casi todo por problemas ilegales. Pero todos, como les dije, ¿no? Todos a veces tomamos parte de esta destrucción con cositas pequeñas. Pero así como destruimos de cositas pequeñas y se hace algo grande, también deberíamos empezar a solucionarlo de cositas pequeñas para que esto también, la solución se comience a hacer grande. ¿Cómo puedes cuidar esto? Contándole a todas las personas lo que recibes en clase. La importancia de los bosques, lo que pasa en el país, concientizar. Alguien te va a escuchar. Contaminación del agua. Aquí sí tenemos la acción más importante. El agua es contaminada por empresas, el agua es contaminada por minería, el agua es contaminada por residuos o basura. Inclusive el agua es contaminada hasta cuando las personas lavan en el río. Antes lavaban solo con, o sea, el agua, ¿no? Pero ahora utilizan hasta detergentes. El agua no solo es contaminada, el agua es gastada. La gente utiliza en carnavales esas piscinas enormes. Creo que nos hemos salvado por la cuarentena, porque si no estarían con sus piscinas que parecen que estuvieses en una piscina municipal en cada cuadra, en ciertos distritos, y no es una piscina, son 10 piscinas por cuadra. La cantidad de agua que ingresa allí son más de 5 litros.
Y son ¿qué? 15 litros entrarán ahí, pues son piscinas enormes. Luego, ¿a dónde va el agua? A las pistas, proceso de evaporación, proceso de deterioro de las construcciones, pérdida de agua, las lavadoras. En otros países ya hay este ciclo, ¿no? De ayuda o proceso de regeneración del agua, en la cual tú lavas en el caño y el caño está unido con el inodoro, de tal manera que lo utilizas para regenerar la palanca. Pero hay formas en las que nosotros podemos contribuir. Además, recuerda, hay alimentos que van o crecen muy cerca al margen del río, por ejemplo, las fresas, la lechuga. Estos alimentos nosotros los consumimos y por eso tenemos que lavarlos muy bien, porque están obviamente con procesos de contaminación. Lo único que nos queda por el tema del agua es utilizar menos agua y lo otro es reutilizarla. En este caso del proceso de reciclaje, ustedes saben que hay la botella de plástico, le llaman, la ecobotella, que colocan dentro de una botella bastantes plastiquitos, como les contaba en tema de la basura, eso sirve bastante. El suelo. El suelo se contamina como el aire, se van de la mano. Lo que utilizas para el aire termina contaminando el suelo porque no es un proceso aislado. Las aguas residuales tiene que ver con la contaminación del agua, relaves mineros igualito, uso exagerado de abonos sintéticos termina afectando en los árboles y el aire, pesticidas, plaguicidas y ojo, me estaba olvidando también aquí. Sedapal registra un proceso de contaminación, no digo, de atención de focos de contaminación y problemas de desagüe más que de falta de agua, porque las personas no saben utilizar tampoco sus desagües. El agua residual debería tener solamente pues, los residuos fecales, ¿no? Las heces, todo ello. Sin embargo, cuando estamos en la planta de la Tarjea, no solo ves llegar residuos fecales, ves llegar plásticos, ropa. Hay personas que se les ha caído en el baño juguetes, medias, y jala la palanca, genera un proceso de atoro en la ciudad, se comienzan a romper ciertas tuberías. En los mercados abren las tapas del desagüe y botan la basura, o sea, no esperan a que llegue el camión de basura, sino abren de frente. Y se supone que el desagüe es otro proceso, debería ser solamente agua residual. Y esto va a generar al final falta de alimento, muerte de animalitos, obviamente las plantas van a comenzar a verse afectadas y nosotros también, porque al final todo eso lo consumimos nosotros. Tenemos luego el tema de la desertificación, que sería el último problema. ¿Qué es la desertificación? La desertificación es el deterioro del suelo, de la fertilidad del suelo. Hay desertificación y desertización. La desertización es natural y la desertificación es antropogénica, pero a la larga las dos tienen problema antropogénico, es decir, la desertificación es cuando yo deterioro de frente el suelo. La desertización es un proceso que se origina por el calentamiento global, pero el calentamiento global también es causa del hombre, así que va de la mano ahí. Tenemos este tema de la desertificación y la sequía. ¿Cómo se puede dar la desertificación? Por dos cosas, por falta de agua y por mucha agua. Cuando hay mucha agua, se va a ocasionar lo que se conoce como salinización, exceso de sales. Cuando quieras entender la desertificación, solamente recuerda tu experimento que hacías cuando eras chiquitito. ¿Te acuerdas este del algodoncito con la semilla? Ponías la semillita, el algodoncito y tenías que echarle agua. Existían tres tipos de alumnos. Uno, el que no crecía su plantita porque se olvidó de echarle agua todo el tiempo. No creció, le faltó agua. El segundo, al que sí le crecía la plantita, el que fue un alumno metódico. Y el tercero, que pensó que inundando el vaso de agua la plantita iba a crecer más rápido. Los dos extremos estaban mal, el que no le echó agua a la plantita ni el que llenó el vaso con agua. Por eso que nosotros no regamos todos los días las plantas tampoco, porque esto puede generar salinización, exceso de sales, todo tiene sales, el agua tiene sal, los elementos de abono tienen sales, el suelo tiene sales. En el caso de la costa norte vemos el tema de la erosión, la salinización y la desertificación a causa de la tala o sequía.
En la costa centro-sur, salinización, las erosiones también, y en las vertientes occidentales, más que todo el sobrepastoreo. ¿Por qué? Porque los animalitos terminan comiéndose el pasto, el suelo. Entonces, muchos animalitos deterioran del suelo. Además, también recordemos que el monocultivo es otro problema. Sembrar un solo producto daña el suelo y nosotros tenemos que hacer un equilibrio de los recursos, mínimo dos productos, para no tener una sola práctica de riego. En el caso de la sierra tenemos ahí la erosión también sobre pastoreo, los incendios, la minería, y en la Amazonía pues el tema de la falta de fertilidad por erosión o malas prácticas agropecuarias, que es generalmente el sobreriego. Muy bien, hemos terminado. Ahora sí, nuestra temática estaba muy fácil. Vamos con la primera pregunta. La deforestación en el Perú alcanza niveles alarmantes y es tan grave que según la ONU se ha incrementado a casi el doble del promedio mundial en los últimos 5 años. Están aumentando los procesos de tala y ojo, se talaba antes más la selva alta por encontrar estos árboles madereros gruesos, pero ahora la mayoría utiliza pues muebles con madera muy delgada y se están yendo a la selva baja. Estamos depredando toda la parte de la selva. Identifique los valores de verdad referente a causas que generan este problema en algunas regiones de nuestro país. Contaminación de las minas de oro localizadas en Puno y Madre de Dios. Esto sería verdadero. La minería es un foco de contaminación constante. El funcionamiento de complejos industriales siderúrgicos en Loreto. Profesora, ¿y esto sería verdadero o falso? En este caso es falso. ¿Por qué, profesora? No es tanto por el tema de si es o no problemática de deforestación, sino es por la ubicación de recursos. Cuando hagamos minería en el Perú, nos vamos a dar cuenta que el hierro no lo vamos a encontrar en Loreto, sino más que todo petróleo. Agricultura ilegal en los departamentos de Ucayali y Huánuco, esto sí es real. ¿Qué hay allí, profesora? La palma aceitera. Y la tala ilegal de especies como el algarrobo de Piura y el tornillo de San Martín, eso también es real. El algarrobo corresponde al bosque seco, y en el caso del tornillo, ustedes saben que es la madera delgada. Hemos hablado de que hay madera gruesa y madera delgada. Tornillo es la más utilizada ahorita porque es una de las más baratas. B. El agua es nuestro principal recurso y un elemento esencial para la vida. El Estado peruano se enfrenta a un gran reto: reducir la contaminación de nuestros ríos, lagos y lagunas y mar. Identifica algunas de las medidas que se pueden adoptar para disminuir el impacto de esta problemática ambiental. Promover el cultivo de productos orgánicos en los valles longitudinales. Y es correcto, no todo lo orgánico siempre va a ayudar. Construir mayor cantidad de presas en la cordillera occidental. Es una solución la construcción de presas. Las presas no ayudan, las presas logran que quizás tengamos nosotros mayor tratamiento para el agua, pero comienzan a generar problemas o trampas de suelo. Es decir, no permiten el adecuado movimiento de los ríos. Por lo tanto, no sería una solución. Disminuir la producción de plástico de un solo uso y reciclar, eso siempre va a ser una solución, y reducir el uso de aceites y baterías o promover su reciclaje, que era la problemática que nosotros hablamos sobre la basura cuando hicimos cambio climático. En la costa, el problema más severo es la degradación de los suelos por efecto de la salinización y condiciones de mal drenaje, es decir, problemas en las tuberías y problemas al regar. Identifique los factores que intervienen en esta problemática ambiental. El incremento de áreas de cultivo de alta demanda de agua. Claro que sí. Si voy a cultivar más, voy a necesitar más agua. Y casi siempre los productos que se siembran en la costa necesitan mucha agua, como el arroz. El deficiente e insuficiente sistema de drenaje natural también. No hay una forma de evitar que se empose el agua. La naturaleza salina de algunos suelos cercanos al litoral. Exacto, no, si estamos cerca al mar, obviamente hay mayor contenido de sal en el suelo, que ingresa por los mismos cañones que nos vamos a encontrar en la parte del talud, hacia la zona del Zócalo.
La ausencia de reservorios para aumentar la oferta de agua. Los reservorios en realidad nos ayudan a guardar, ¿no?, la cantidad de agua, pero existen bastantes reservorios en nuestro país. Casi toda la costa se caracteriza por tener la mayor cantidad de reservorios. Por lo tanto, sería la letra D. Y por último, el Perú es uno de los países de mayor biodiversidad del planeta. Sin embargo, muchas zonas de su territorio enfrentan graves problemas de contaminación y degradación de sus espacios naturales, perdón. Como consecuencia de ello, una gran cantidad de especies animales y vegetales se ven inminentemente amenazados. Identifica el valor de verdad los enunciados sobre las medidas transversales de desarrollo sostenible, transversales en base a todo el concepto. Promover el desarrollo de actividades como el turismo, que no implica el uso directo de los recursos, por supuesto, lo que se hace también en áreas naturales intangibles. Difundir y dar a conocer esta problemática para lograr una mayor conciencia, esa es una problemática que debe solucionarse. Delegar a través de contratos la responsabilidad de supervisión del manejo de los recursos. La idea es que no utilicemos tanto los recursos, sino que el Estado debería comenzar a poner sanciones, ¿no? No se puede alejar de esa problemática del Estado. Apostar de modos de vida alternativos que protejan y eviten el derroche. Por supuesto, siempre buscar el alternativo. Si no tengo petróleo, ¿qué otra cosa puedo utilizar que no se gaste, que no sea algo que se deteriore tan rápido? Muy bien, letra D. Ahora, profesora, tengo una duda. ¿Cómo pueden ser las preguntas de este tema? Si se dan cuenta, no hay una pregunta tanto de, ay, estos nombres tengo que memorizar, ¿no? Lo que sí tienes que memorizar es qué significa cada problema y tienes que situarte en el Perú con todo lo que hemos trabajado, ¿dónde están los recursos? ¿No? Ya sabes dónde está el petróleo, además que no es el único tema que vamos a ver. Luego vino un tema entre la semana 3 y 14 de actividades económicas, donde vamos a ver dónde están exactamente todos los recursos del Perú y así te vas a ordenar mejor. No se olviden ingresar al multichat para hacer cualquier consulta que tengan y ahora sí pasamos a Cívica. Voy a subir las diapositivas un momentito. Ya están cargando. Listo, comenzamos con cívicas. Como ya les había anunciado, tenemos un nuevo bloque que corresponde a Estado peruano. Ahora sí vamos a comenzar a trabajar las diversas instituciones de nuestro país. Cualquier duda sobre los mandatarios, sobre sus funciones, todos van a ser absueltas en estos temas que vamos a ver de aquí en adelante hasta ya finalizar nuestro ciclo. Muy bien. ¿Quién es el Estado peruano? ¿Qué es Estado peruano? ¿Qué elementos posee? Entonces, el Estado peruano es la nación jurídica y políticamente organizada. ¿Qué es eso? Entonces, no es lo mismo decir Estado que nación, no es lo mismo decir Estado que gobierno. Casi siempre nosotros nos hemos equivocado. Solemos utilizar el concepto de Estado como gobierno. Por ejemplo, si tú quieres hablar que están haciendo algo más las autoridades, la gente dice, ¿no? El Estado tiene la culpa. Entonces, la pregunta es, ¿todos tenemos la culpa? ¿El territorio también tiene la culpa? ¿O es la nación? ¿O es solo el gobierno? Entonces tenemos que tener muy claro estos elementos. El Estado peruano. ¿Listo? Lo primero que tenemos que diferenciar es Estado de país y de nación.
Por ejemplo, algunos países son Estado y país al mismo tiempo, como el Perú. Otros países son la unión de estados, como Estados Unidos o Brasil. Otros países tienen varios países que agrupan un estado, como Reino Unido. Entonces, ¿qué es estado? Es el centro y corazón de la organización de las personas. El estado tiene que ser el centro jurídico, político y económico total. ¿Por qué Estados Unidos es un país, pero cada estado es distinto al concepto de país? Ustedes han visto que en el caso de Estados Unidos el presidente se encarga de los problemas internacionales. Cada vez que hay una problemática con otros países, habla el presidente. Pero si no hay un problema internacional, el encargado de ver la problemática de cada estado son los representantes del plano legal. Por ello, en Estados Unidos hay un Congreso compuesto de muchas personas, porque cada estado tiene su grupo de poder que lo representa. En el caso del Perú, nosotros tenemos una división ahora por regiones, antes era el tema de departamento solamente, ahora es departamento y región, y la región puede tener fuerza política, puede tener autonomía, todo, pero, ojo, no hace leyes, porque sigue existiendo un Congreso para todo el Perú, sigue existiendo un presidente que maneja tanto la política externa como interna. Y en el caso de Reino Unido, son un conjunto de islas, son países, pero que tienen una asociación a la hora de tomar decisiones. Es una decisión económica, una decisión política, una decisión legal, entonces todo se centra en Reino Unido. Por eso en el Atlas vemos diferentes formas de organizar. Algo así, Daniel, se juntan todos en un congreso, son más de 300 personas, si no me equivoco. No recuerdo el número exacto, pero tienen un grupo de representantes de... Pero, o sea, pero acá es similar. Aquí nosotros votamos por un representante del Congreso en cada lugar. No, lo que pasa es que nosotros votamos, por ejemplo, vivo en Junín y ya elijo mis congresistas que representen a Junín, pero cuando todos ingresan al Congreso, todos juntos toman las decisiones del país, no del Estado, o sea, no del espacio de Junín. En Estados Unidos no es así, en Estados Unidos cada estado tiene su propia ley. Por eso hay estados en Estados Unidos que tienen pena de muerte y otros no. Eso sí deben haber escuchado más o menos. Como, inclusive cruzar, tienes que ver cuáles son sus leyes porque son distintas a la hora que haces un tránsito en auto, en diferentes formas de transporte. Ya más o menos vamos entendiendo el concepto. Exacto. Por lo tanto, el Perú tiene la suerte de ser las dos cosas al mismo tiempo, Estado y país. Estado es una fuerza de poder que va a tener una serie de elementos. Y en este estado, como todos lo hemos visto siempre, hemos hablado de nuestros derechos. Tengo el derecho, ¿no? También hemos hablado de nuestras obligaciones, pero como estado completo, ¿qué se garantiza? ¿Cuál es la ventaja de vivir en nuestro país? Nosotros vamos a tener la protección plena de nuestros derechos humanos y debe buscar, en teoría, el Estado, que todos vivamos en bienestar o nos llevemos bien. Pero cuando están unidos los estados, pero cada uno es independiente. Cada país tiene una fórmula distinta de organización. Existen dos tipos de asociación de estados. Algunos se asocian en países, otros solamente se asocian en formas de gobierno. Inclusive en Reino Unido, tú vas allí y te hablan, ¿no? De la fuerza de Reino Unido, pero no te dicen que son un mismo país, cada uno tiene su tipificación distinta. Nosotros tenemos la suerte que todo está integrado en uno. ¿Cuáles son los elementos del Estado? La mayoría confunde Estado con nación. ¿Por qué te digo que a veces es incorrecto decir que el Estado tiene la culpa? Porque Estado es hasta el suelo. Entonces, la nación somos
nosotras, las personas. Nosotras las personas seríamos, en este caso, la representación del Estado, la parte viva del Estado. Reino Unido, por ahí me preguntan, está compuesto por Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte. Y nosotros vamos a ver dentro, pues, del Reino Unido esta clasificación de lo que se conoce como Gran Bretaña. Entonces, allá en Reino Unido es complicado, porque tenemos una fuerza de poder que es Reino Unido, tenemos un país centro que es Inglaterra, los demás también son países, y se asocian geográficamente como un conjunto de islas, Reino de Gran Bretaña, perdón. Que es distinto, ya lo vamos a ver cuando trabajemos continentes. En el caso del Perú, nación son las personas. ¿Quiénes son peruanos? Buena pregunta. Los que nacen en el Perú son peruanos. Sentido común. Profesora, ¿y si nacen en el aire, son peruanos? ¿En el avión? ¿Y si nacen en el... Estaba saliendo del barquito y dio a luz la persona, ¿es peruano? Ya. Si nace en todo lo que se considera territorio peruano, es peruano. Suelo, subsuelo, espacio aéreo y marítimo. Marítimo en base al mar peruano, las 200 millas. Pasando las 200 millas ya no es Perú, obviamente. Ya está. Muy buena pregunta, Daniel. ¿Solo son peruanos los de nacimiento? No. Ojo, como peruanos de nacimiento también consideran a los hijos pródigos. Los bebitos o niños pequeños que no tengan padres y no estén inscritos, se consideran por ley y derecho del niño peruanos. ¿Cómo es eso, profesora? Imagínate que viene un bebé con con sus padres, perdón, extranjeros, y hay un accidente y mueren los dos, pero el niño no. ¿A quién le pertenece el niño? Si no hay familiares, si no hay personas que lo respalden, el Perú se hace cargo de ese niño, porque está en nuestro territorio. Son casos muy extremos, pero no puede haber un niño desamparado. Luego, cuando se nacionalizan, hay dos casos, por opción y por naturalización. ¿Cuándo es por opción, profesora? Cuando tú decides ser peruano, a pesar que ya tienes el derecho. Por ejemplo, si te casas con un peruano o una peruana, significa que tú eres peruano, tienes el derecho, pero te preguntan a ti, te casaste con un peruano y una peruana, ¿quieres la nacionalidad? ¿Cómo dices que si quieres? Yendo a movilizar tus papeles. Si no movilizas tus papeles, no eres peruano todavía. También si tus padres son peruanos. ¿Cómo es eso, profesora? Se supone que naces en otro país, vives en otro país, estás nacionalizado en otro país y tus padres son peruanos. Entonces tendrías que escribir, tus padres regularizar tus documentos en el Perú para ser considerado obviamente peruano. ¿Pasa eso? Por supuesto. También pasa en otros países. Si tú tienes nacionalidad italiana, por ejemplo, es hasta quinta generación. El hijo es italiano. En España ya lo redujeron a dos, si no me equivoco. Sigues todavía adquiriendo la nacionalidad. Y por naturalización es cuando no tienes ningún vínculo con ningún peruano. Entonces, lo recibes por residencia, vives el tiempo que dicta la ley y das tu examen. ¿Cómo que mi examen, profesora? Sí, dan un examen en el cual les toman ciertos datos del Perú, ¿no? Porque vas a ser peruano. Y luego la ceremonia termina cuando cantan el himno nacional. Entonces ya son peruanos. Ya lo demás es trámite. Y por honor, ¿cómo por honor, profesora? Alguien que haya servido a la patria. No solamente en la guerra, sino en el ámbito científico, en el ámbito del deporte, es nacionalizado peruano. Inclusive tenemos el caso en Francia, hace muchos años, que un ciudadano, creo que era de nacionalidad, de descendencia de África, de uno de los países de África, salvó a un niño que se estaba cayendo por la ventanita y que ningún francés subía a rescatarlo. Y él lo salvó. Correcto, Melanie. Y por eso le dieron la nacionalidad francesa, por honor. Aunque la Padula tiene familiares, sería por opción.
Creo que también lo hemos visto en el caso cuando hubo las representaciones de los juegos, ¿se acuerdan? Los juegos deportivos, los panamericanos. Allí muchos extranjeros pues representan al Perú y les dan la nacionalidad. Profesora, significa que, por ejemplo, ¿no? El extranjero hace eso para tener la nacionalidad. No funciona así. Sucede que un deportista de otro país, cuando llega a un nuevo país, por lo mismo que practica desde pequeño este deporte, se inscribe en los diferentes establecimientos deportivos de ese país al que está llegando. Él puede hacer deporte, inclusive puede representar ciertos equipos dentro de nuestro país, pero para representar al Perú tiene que ser peruano. Entonces, si es muy bueno el deportista y al Perú le conviene tenerlo como parte de nuestra delegación, el Perú le ofrece, o sea, le da la nacionalidad, porque es un beneficio para el país. Territorio, ya sabemos, soberanía es el dominio, se supone que nadie puede mandar dentro de nuestro territorio, y el gobierno, que vendría a ser el grupo de personas que tienen el poder. El Estado peruano es un Estado democrático. ¿Qué significa democrático? Que el gobierno está en manos del pueblo. Aunque fuese en teoría, porque siempre hay todas estas situaciones de que de verdad no se ejecuta la democracia como ejercicio, somos un gobierno democrático desde que votamos. La democracia se puede expresar también no solamente en el sentido del voto, sino como un estilo de vida, desde capacitarnos para votar, desde elegir a nuestras autoridades en el colegio, en las universidades, tomar nuestras decisiones, respetar las colas, tener valores democráticos. Esto es democracia. Tienes que votar necesariamente, postular para hacer democracia. Pero la democracia es más grande todavía este concepto, ¿no? Tenemos como forma de vida y como forma de gobierno. Como estilo de vida es, soy digno, tengo derechos, busco el bien común, me llevo bien con las personas y como forma de gobierno es el voto, la ejecución de los mecanismos de participación ciudadana y obviamente el ejercicio de la separación de poderes. Porque si los tres poderes del Estado, uno de ellos pesa más, ya no es democracia, ya estamos cayendo en un proceso de dictadura. Estado y gobierno, entonces ya sabemos que es diferente, ¿no? El Estado es el grupo de personas en un territorio, en instituciones, mientras que el gobierno solo es una fracción de esta nación, pero elegida por ese pueblo. En base a ello, tenemos el concepto de Estado de Derecho. ¿Qué es un Estado de Derecho? Un Estado de Derecho vendría a ser, ojo, acá es muy importante, es un Estado que tenga constitución, respeto a las normas, por eso es derecho, Estado de Derecho, respeto a las normas y división de poderes. ¿Significa, profesora, que todo gobierno democrático es un Estado de Derecho? Por supuesto, es el Estado de Derecho por excelencia. ¿Y un gobierno monárquico puede ser Estado de Derecho? La monarquía constitucional, por ejemplo, tiene constitución, tiene separación de poderes y las personas tienen derechos. Solo que no hay todo presidente, sino tenemos al rey. Correcto. Entonces, no necesita ser democracia para tener Estado de Derecho. También puede ser un Estado de Derecho una monarquía, pero obviamente no son Estado de Derecho ni la monarquía absoluta que sobrepasa los derechos humanos, ni tampoco el, la dictadura. Les voy a dar aquí, estamos, un enlace. Les voy a dejar un enlace que por tiempo no lo vamos a poder ver. Les dejo un enlace, un enlace, un enlace, un enlace. Aquí está. ¿Listo? Este enlace les va a ayudar a definir también el concepto de Estado de Derecho. Seguimos. La Constitución es la base del Estado de Derecho porque el Estado de Derecho respalda las leyes y la Constitución es la ley máxima. Entonces no hay Estado de Derecho sin Constitución. La Constitución resume todas las leyes de un país, de un Estado en general, porque ya saben que es distinto el concepto de país y Estado, y también pues tiene todos nuestros derechos humanos. Lo primero que aparece en la Constitución son los derechos humanos, la declaración.
¿Qué se necesita para tener democracia? Voto, el acceso a los cargos públicos, el que puedas hablar, porque así tú elijas a tu presidente, pero si no tienes la oportunidad de hablar y los medios de comunicación no tienen libertad, no es una verdadera democracia. E inclusive la posibilidad de generar formas de agrupación, ¿no? Desde ONG, ustedes han visto ya los temas de cómo se asocian para organismos sociales, organizaciones políticas, etcétera. La democracia tiene diversos principios. Los principios están sustentados en nuestra Revolución Francesa, que lo sabemos por historia, que es la igualdad, la libertad, tener una constitución y la representatividad del pueblo. Ahora, profesora, ¿y qué pasa cuando hay una guerra, hay un conflicto? ¿Cómo el país logra mantener su democracia, su soberanía? Siempre hay esos tratados, ¿no? Y la idea es no llegar a estos problemas, sino conversarlos. ¿Dónde conversa? Recuerda la Corte de la Haya. Profesora, ¿y quién defiende al Perú en la Corte de la Haya? El abogado del Perú se llama procurador público. El procurador público es el que va a defender al Perú frente a otros estados. Inclusive existe procuradores en distintos ámbitos nacionales. Siempre están defendiendo al estado completo, es decir, le interesa la unión de la nación, el respeto al territorio. Por lo tanto, si hay alguien que tenga que defender nuestro país, va a ser un procurador. Hay tipos de procuradores. Los procuradores no son cargos elegidos por la población, sino es obviamente por las mismas instituciones, ¿no? En el caso de los procuradores, son jueces. Al ser jueces o tener este cargo jurídico, tienen que haber pasado por la Academia de Magistratura, como todos los jueces, y todo proceso de elección es distinto. En el caso de los jueces se van a elegir por la nueva Junta Nacional de Justicia, pero los procuradores son designados. Ahora, el procurador es designado por el mismo Ejecutivo a través de los decretos legislativos. El decreto legislativo lo realiza el presidente y allí es donde va a designar quiénes serían entonces los procuradores del Estado y cuáles serían específicamente sus funciones. Profesora, y si yo quisiera saber cuáles son los distintos cargos que hay en los procuradores, tranquilos, lo general que nosotros sabemos aquí en el tema de Estado es la función, pero si te interesa saber un poco más, aquí también te dejo un enlace de la misma Procuraduría, donde nos dice cómo se clasifican los procuradores dentro de nuestro país. Por ahora, te ayuda a saber que son nuestros abogados. Me pasé. Características del Estado peruano. El Perú es una república. ¿Qué significa una república? Vota. No es una monarquía, no es una familia, no es una herencia. ¿Es el mismo Estado de Derecho? Ya. ¿Y es el mismo? Sí, creo que le pegaba mal. Ahorita les doy el enlace correcto. ¿Ya? Relax, relax. Un ratito. Antes de irnos les doy el enlace. No, no, es el mismo, pues estoy en la otra. Linda yo. Ya me di cuenta, chicos. Ahora sí. Enviado. Correcto enlace de procurador. Listo. Estábamos aquí entonces. Somos una república, elegimos un presidente, somos democráticos porque hay dos tipos de repúblicas. No puede ser una dictadura o una democracia y somos una democracia. ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido los gobiernos caudillistas, militares? Eso ya no es democracia. Social porque busca el bienestar del pueblo, soberano porque tiene poder, independiente porque nadie está sobre él. Profesora, pero hay países dependientes, claro, hay países dependientes, como en el caso de Guyana Francesa. ¿Por qué crees que se llama Guyana Francesa? Porque el presidente de Guyana Francesa es el mismo presidente de Francia. Y tenemos el libre asociado,
que lo vamos a ver nosotros en América, que solo hay uno, aunque es Costa Rica. No, digo Puerto Rico que habla. Ya. Luego tenemos nosotros uno e indivisible. ¿Qué es esto, profesora? Ah, fácil, lo que les dije al inicio. Nosotros tenemos solamente un estado y tres poderes bajo ese mismo estado. No estamos divididos en varios estados chiquitos. Representativo, elegimos a un presidente que nos va a representar. Se supone que es el modelo de gobernante para nosotros, porque lo hemos elegido en base a una lista de candidatos. Y es descentralizado, ¿por qué? Porque si bien tenemos tres poderes del Estado, el presidente no va a estar en cada lugar, necesitamos una ayuda. Entonces hay un gobierno central, regional y local, ¿no? El gobierno nacional tiene los tres poderes, poder ejecutivo, legislativo y judicial, y tenemos los entes u organismos constitucionales autónomos que están en el mismo peldaño de los poderes, pero apoyan a los poderes, mas no tienen la misma función. Luego el gobierno regional, ahí están los diferentes presidentes regionales o gobernadores regionales, como le dicen ahora, y los gobiernos locales, que están los alcaldes provinciales y los alcaldes distritales, inclusive los de centro poblado. Y la sociedad civil seríamos nosotros. Ahí están los conceptos para que podamos entender. De ahí no ha terminado todo. Vamos a avanzar un poquito. Con esto ya cerramos. Ahí está justo lo que les decía. La defensa jurídica está en los procuradores, ¿no? El procurador es designado por el presidente de la República, propuesto del ministro de Justicia y Derechos Humanos. Aquí está lo que hemos visto y nos falta. ¿Qué cosa nos falta, profesora? Con esto cerramos ya. Ahí está. Transgresiones al Estado de Derecho. ¿Cómo dañas el Estado de Derecho con todos los problemas de corrupción, de delincuencia y de discriminación? ¿Y qué podemos hacer? Tienes dos opciones. Gobierno usurpador y seguir la insurrección o el derecho de insurgencia. ¿Qué es eso? Cuando una autoridad toma el cargo sin que tú lo hayas elegido, es decir, dejas de tener democracia, que ahí es usurpador, le dicen insurrección, rebelión, hay diferentes nombres, aunque tienen una definición allí, una separación para algunos casos específicos. ¿Qué puedes hacer tú? Tu derecho de insurgencia, es decir, no apoyar las normas que de este gobierno usurpador y tienes todo el derecho a negar su mando. Profesora, ¿alguna vez ha pasado eso? Lo que vieron el año pasado. ¿Recuerdan cuando hicieron las movilizaciones, no reconociendo al presidente que había puesto el Congreso? Eso se llama derecho de insurgencia, el derecho que tiene todo poblador para mantener la democracia. Listo, eso no más faltaba. Ahora sí, vamos para la respuesta porque nos estamos pasando el tiempo. El Pleno del Congreso votó a favor de la creación de la provincia de Putumayo en sus distritos de Yaguas, Rosa Marín, Panduro y Teniente Clavero. Esta provincia ubicada en el departamento de Loreto, colindante con el territorio, fue establecida en la decisión del Gobierno Nacional. A partir del texto identifica algunos de los deberes primordiales. Obviamente ahí nuestros deberes serían la letra A. A, A. ¿No? Porque decisiones de fronteras no se va a dar, ni tampoco solo comprende. Listo. Error. Dos, cerramos con esto ya, un ciudadano italiano de madre nacida en el Perú acude al consulado peruano para solicitar la obtención de nacionalidad. El servidor público encargado le informa que no puede realizar el trámite. ¿Puede o no puede? Obviamente no, porque tiene derecho a la nacionalidad por opción. O sea, sí puede tener la nacionalidad peruana, porque su madre es peruana. P de bonito. Tres, las transacciones del Estado de Derecho son aquellas acciones o omisiones cuyos efectos conducen a la autoridad y organización del Estado. ¿Cuál de las siguientes acciones lo vulnera? ¿Cuál vulnera en este caso? Nos vamos para la respuesta. La letra C de casita. Y la última, porque ya nos hemos pasado el tiempo, sería la letra D de dedo. Aquí está. ¿Qué tiene que ver aquí con el tema de nuestro Estado de Derecho? Y el tema de lo que es la corrupción, la usurpación y todos esos temas. Las Fuerzas Armadas toman el control, no es correcto. Y tampoco es correcto que se respalde a quienes asuman funciones en defensa del orden constitucional que no sea de manera democrática. Muy bien, chicos, hemos terminado nuestra clase hoy día, se extendió un poquito. Siempre el tema
cívica se hace un poco extenso. Cualquier duda que tengan lo pueden hacer por el multichat o ya saben, también me pueden consultar la próxima clase, que empezamos con los poderes del Estado, que en este caso corresponde al Congreso. Nos vemos, chicos, cuídense. Revisen los enlaces que le he mandado, con eso complementan bastante el tema.